Apuntes de Derecho Internacional Público. En este capítulo vamos a desarrollar algunos aspectos importantes del derecho internacional público en forma de introducción dirigida a estudiantes de Derecho en la Cátedra de Derecho Internacional Público y para todos los abogados, juzgados y personas que gusten de estas ideas principales del derecho internacional público. El derecho internacional público está constituido por un conjunto de normas e instituciones que rigen las relaciones entre los estados y los demás sujetos de la sociedad internacional. Este orden normativo busca evitar la anarquía en las relaciones internacionales, procurando la coexistencia pacífica de las naciones y la satisfacción de sus intereses comunes. Después de la Segunda Guerra Mundial, se han revalorizado los fundamentos del derecho internacional. Hoy se requiere reafirmar también la solidaridad entre los pueblos de las naciones. Para este capítulo vamos a desarrollar sus antecedentes históricos, algunos apuntes del derecho internacional del siglo XX, el derecho internacional y la globalización y el derecho internacional en el siglo XXI. El derecho internacional es tan antiguo como la civilización en general y es en realidad una consecuencia necesaria e inevitable de toda civilización. A cada época histórica corresponde un tipo de derecho internacional. Así tenemos que existieron en otras épocas en Europa y en lugares extraeuropeos como el que correspondió al de la polis helénica, al del Imperio Romano, al de la cristiandad medieval y al sistema moderno de estados regidos por el inicial derecho internacional clásico, que evolucionado constituye actualmente el derecho internacional de la era de las Naciones Unidas. Hoy también hablamos de derecho internacional en cada continente. Hablamos también del derecho internacional de las naciones, de los pueblos menos desarrollados. No se considera la paz de Westfalia como el hecho importante donde nace el primer sistema internacional moderno, marcando el nacimiento de los Estados-nación. Por primera vez en la historia se consigue la paz mediante negociaciones diplomáticas. También con este tratado se da fin a la supremacía de la Casa de los Habsburgo en Europa y el fin de las guerras religiosas en el continente durante el siglo XVII. Los conflictos internacionales que produjeron durante el siglo XIX culminan con el gran conflicto bélico que implicó a potencias de todo el mundo, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, que termina con la firma del Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de las Naciones. Hay dos antecedentes importantes para el derecho internacional en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, la Conferencia de La Haya de 1899 y de 1907, donde jurídicamente se establecen las reglas sobre la exclusión de ataques a no combatientes, el buen trato a los prisioneros o la prohibición de armas crueles y desproporcionadas, reglas que serían la base de la actual regulación internacional de ese tipo de conductas consideradas hoy como crímenes de guerra. Es a partir de 1928, con el Pacto de París, en el seno de la Sociedad de las Naciones, cuando se considera que el derecho internacional condena el recurso de la guerra para la solución de conflictos internacionales y, por tanto, toda guerra de agresión. En este Pacto de París, definitivamente se consolida el derecho internacional al condenar la guerra como el recurso para la solución de conflictos internacionales. A partir de entonces se considera que la agresión de un estado a otro de su mismo territorio es condenable a nivel mundial. El derecho internacional durante el siglo XX está marcado por la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto bélico más determinante y que delinea los actuales principios del derecho internacional por los tratados que se dan después de que termina la guerra, con los procesos de Nuremberg y especialmente por la constitución de la Carta de las Naciones Unidas y todo el desarrollo posterior que ha tenido.
La Organización de las Naciones Unidas como entidad internacional ha tenido gran importancia y un papel fundamental desde 1945 hasta hoy. La Asamblea General señala los principios del derecho internacional. Tenemos la resolución 2625 de 1970 y la 3314 de 1974. El papel fundamental también, como órgano principal del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, tiene un papel fundamental para tomar decisiones frente a los conflictos bélicos de carácter mundial. La Guerra Fría, con el posterior enfrentamiento de los dos bloques ideológicos, políticos y militares encabezados por Estados Unidos y la Unión Soviética, generó consecuencias perjudiciales para el mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo durante la segunda parte del siglo XX. No se pudo aplicar lo previsto en el artículo 43 y 47 de la Carta. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por tanto, nunca tuvo a su mando fuerzas armadas a su disposición para ejercer las funciones que la Carta le asignaba. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con sus 5 miembros permanentes, Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, tienen lo que se denomina el derecho al veto. Si alguno de estos países vota en contra de la propuesta, esta queda rechazada, incluso aunque el resto de miembros haya votado a favor. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad han utilizado de forma constante su voto negativo para bloquear las decisiones, con lo que, excepto en contadas excepciones, la adopción de medidas coercitivas han sido imposible. Este derecho al veto, o sea, el negarse a alguno de los miembros, tienen que estar todos totalmente de acuerdo para poder tomar una decisión de adoptar medidas coercitivas cuando algún Estado agrede a otro Estado, pues nunca ha funcionado. Durante la Guerra Fría asciende el movimiento de los países no alineados. Este movimiento de países no alineados nace con el objetivo de preservar una posición neutral y no aliarse con ninguna de las superpotencias durante la Guerra Fría, esto es la Unión Soviética o Estados Unidos. Este movimiento fue de suma importancia, aunque desconocido desde luego por las potencias mundiales, e impulsó el proceso de descolonización que conduciría a la universalización de la ONU, así como la acción de las redes de organizaciones no gubernamentales en lo que se refiere al impulso del desarme y el respeto por los derechos humanos. Los cambios producidos a mediados de los años 80 en las relaciones internacionales con la disolución de la Unión Soviética y la desaparición del bloque de países de Europa Oriental llevan a redefinir y ampliar el concepto de seguridad y a revisar el objetivo de mantenimiento de la paz en el seno de la ONU. Maniobra así el resurgimiento de las operaciones del mantenimiento de la paz en el uso de la Fuerza Armada. Desde 1990 las guerras han sido conflictos armados internos, unas guerras especialmente despiadadas que han causado más de 5 millones de muertos en el mundo con la mínima objeción de la ONU. Recordemos la guerra de los Balcanes. Un hecho muy importante también que en los últimos tiempos ha conmovido al mundo, pero que la ONU no ha tomado ninguna decisión, es la guerra en Siria. Otro hecho muy importante también durante este lapso, después de la terminación de la Guerra Fría, es el ataque a las Torres Gemelas, que pues desarrolló lo que hablamos de ese surgimiento de las operaciones armadas para atacar a un país, todo con la política de la seguridad nacional. La globalización de la economía, el derecho internacional ha invertido esfuerzos en las últimas décadas en más en lo económico, así se vislumbra el fortalecimiento de la Organización Mundial del Comercio y las empresas multinacionales
que desarrollan sus actividades en la esfera internacional e influyen en el modo en el que se constituyen y funcionan las acciones políticas y jurídicas que buscan la solución de conflictos a este respecto. Aquí vemos en la escena mundial la importancia de las empresas multinacionales en la toma de decisiones de políticas económicas y jurídicas. En este contexto, los conflictos sociales y políticos parecen llevarse a otro tipo de instancias menos formalizadas o sujetas a un juego político con los diversos intereses. La cooperación entre instituciones multilaterales en materia de formulación de políticas económicas a nivel mundial, que se había señalado con el nacimiento de la Organización Mundial del Comercio, entra en crisis con el estallido de la guerra comercial de mano de Donald Trump y su contraparte, el líder chino Xi Jinping, y genera un panorama poco optimista para el mercado del futuro y para las relaciones internacionales, con efectos políticos impredecibles. En este momento, la efectividad de la ONU, en pleno siglo XXI, al año 2020, se pone en duda. El profesor Peter McCain, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Prince Edward Island, señala: la Organización Mundial del Comercio es en muchas formas como la ONU. Su efectividad depende en gran medida de las acciones y el compromiso de sus países miembros tengan. Por esto, si no están interesados en cooperar o en que funcione correctamente, no lo harán. Recordemos quiénes forman el Consejo de Seguridad de las Naciones y quiénes toman unas decisiones de carácter importante en un momento dado. Así las cosas, vemos la fragilidad del orden mundial. El derecho internacional, como el componente elitista que lo caracteriza, está determinado por las circunstancias históricas que lo han perfilado, por tanto no es ajeno a las crisis que aquejan el orden mundial del momento. Por otra parte, los movimientos sociales, que es el aspecto más positivo dentro del ámbito del derecho internacional, que son de diversa índole, han logrado un espacio en la Asamblea General, intentando se acepten caminos alternativos para el desarrollo sostenible, el camino para la paz y la democracia, incluyendo la retórica del derecho internacional de los derechos humanos, la autonomía y la democratización, para vencer la violencia del desarrollo. Otros organismos intergubernamentales, como las ONG, cumplen con propósitos devedores de una justicia más efectiva en el mundo. Hasta el momento hemos vivido, después de la Segunda Guerra Mundial, la denominada era de las Naciones Unidas. Sin embargo, las crisis están a la orden del día y se tambalea el orden mundial en forma constante. Los movimientos ecológicos en pugna constante con la industrialización, la pobreza, las enfermedades, las pandemias, las amenazas de las armas nucleares y biológicas, junto con las guerras comerciales cuyos actores representan el poder económico del planeta, constituyen, entre otros, los avatares en los que campeará el derecho internacional en las próximas décadas.